Hola mis queridos hermanos, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video donde estaremos profundizando en las Sagradas Escrituras. Así que un saludo muy especial y vamos de una vez al grano. ¿Será que Jesús se contradijo en estos dos pasajes bíblicos que están aquí? Marcos 16, 15 y 16 y Mateo 28, 18, 20. Pues eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Entonces, para poderlo resolver, vamos a mirar qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los envió y miramos a ver si hay una aparente contradicción y qué es realmente lo que sucede. Entonces, vamos al grano. Vamos a mirar qué fue lo que Jesús les dijo cuando los envía a sus discípulos después de resucitado, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Miren lo que les dijo Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Versículo 16, préstenle cuidado a esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo, miren lo que le dice. El que crea o el que creyere y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Ahora vamos a mirar cuando hace lo mismo, pero según el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Miren lo que les dice. Vamos a mirarlo así, vamos a leerlo. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, ahora el que manda soy yo. Recuerden que Jesús ha muerto, el Padre lo ha resucitado y le da toda la autoridad. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, lo mismo que les digo aquí, vayan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Porque el mensaje del Señor, porque lo que el Señor quiere es una iglesia universal. Entonces, vayan a todas las naciones. Ahora va a decir cómo se hace un discípulo, para que ellos tengan claro cómo se hace un discípulo de Jesús. Y les dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Entonces, hay una aparente contradicción en el siguiente sentido. De tantas iglesias que hay, de tantas iglesias que se fundan cada día, hay unas iglesias que toman el mensaje de Jesús según San Marcos. Entonces ellos dicen, Jesús cuando envió a sus discípulos, según San Marcos, dice: el que crea y se bautice se salvará. Y con esto ellos niegan el bautismo a los infantes o a los niños. ¿Por qué? Porque ellos dicen, un niño no puede creer. Y si un niño no puede creer, entonces no se puede bautizar. Por eso es que aquí, según ellos, según la mentalidad que ellos tienen, ahí es que predicarle a los adultos para que los adultos crean y se bauticen, entonces los niños quedan por fuera. Ahora, si nosotros vamos, ahora, ¿qué hacen estas personas que toman a Marcos? Pues no tienen en cuenta mucho a Mateo. Porque en Mateo, si ustedes se dan cuenta, el Señor les dice algo como contrario, les dice: vayan, hagan que todos los pueblos, y no excluye a nadie, todos los pueblos, y no dice menos los niños, o menos las mujeres, no. Vayan, haga que todos los pueblos, y todos obviamente las personas de los pueblos, sean mis discípulos. Eso es lo que el Señor quiere, que absolutamente todos, tanto niños como adultos, seamos discípulos de Él. Y luego dice, bautícenlos. Fíjense que aquí dice, primero creer y luego bautizar. Pero aquí dice, bautícenlos, y después dice, y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, para que ellos conozcan esa doctrina, para que conozcan esa enseñanza, y por lo tanto crean en ello. Entonces, parece haber una aparente contradicción de acuerdo a cómo algunas iglesias han tomado lo que les conviene sobre este tema. Ahora vamos a mirar entonces si realmente hay una contradicción o no hay una contradicción. Y ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es que nosotros, cuando vayamos a la escritura, tengamos muy bien las claves que nosotros necesitamos para entender bien un pasaje bíblico. En estos días les voy a subir un video, o voy a hacer varios videos, donde les voy a dar unas 10 o 12 claves más o menos de cómo interpretar de la manera correcta un pasaje de la escritura. Así que estén pendientes porque en cualquier momentico empiezo a subir esas claves para que cuando ustedes les den un pasaje bíblico, pues ustedes inmediatamente empiezan a aplicar esas claves y seguramente que el resultado será que entenderán mucho mejor el pasaje bíblico. Para entender esto,
que aparentemente es una contradicción y que realmente no lo es, que la han formado son los hombres, de acuerdo a lo que interpretan, debemos saber lo siguiente, miren, el secreto está en que nosotros entendamos cuáles son los destinatarios a los que les escribió Marcos el Evangelio y cuáles son los destinatarios a los que les escribió Mateo su Evangelio. Y cuando entendemos eso, vamos a entender qué fue lo que pasó. Resulta de que el Evangelio de San Marcos fue escrito para gentiles o paganos, que es lo mismo. ¿Quiénes eran los gentiles o paganos? Los gentiles o paganos eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que no conocían al Dios verdadero, y que pertenecían a otras culturas y tenían otros dioses, pero no pertenecían ni al pueblo de Israel, ni conocían al Dios verdadero. Entonces de Dios no sabían absolutamente nada. Por eso es que cuando Marcos pone lo que Jesús les dijo cuando los envió, como la mentalidad de él, o lo que está haciendo es escribiendo para paganos o gentiles, entonces él sabe y entiende que cuando ellos vayan y les lleven el Evangelio a esos gentiles o a esos paganos, sería ilógico que ellos llegaran y le dijeran a gente que todavía no conoce al Dios verdadero, que no cree en Cristo Jesús, y les digan, venga, tráigame los niños, yo los bautizo. Seguramente que se ganarían un problema grandísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos cuando van a lugares donde hay gentiles o paganos que todavía no conocen la fe? Pues entonces, ¿qué? Tienen que reunir a los adultos, enseñarles el Evangelio a los adultos, y cuando los adultos crean, entonces ellos se bautizan. Ahora, vamos a mirar los destinatarios o a quién dirige el Evangelio, el evangelista Mateo. Y el evangelista Mateo escribe su Evangelio para judeocristianos. ¿Quiénes son los judeocristianos? Los judeocristianos son aquellos judíos que se han convertido al cristianismo. Entonces, mire la diferencia tan grande. Estos no conocen al Dios verdadero, tienen otro montón de dioses diferentes, no conocen la fe. Estos, al contrario, vienen del judaísmo. Conocen la ley, conocen los profetas, conocen todo lo que es su cultura y al Dios verdadero, que es el Dios, que es el Dios precisamente que tienen. El único pueblo son los judíos. Entonces, como estos ya conocen de la fe, como estas personas ya saben de Dios, entonces ahí es cuando el mensaje lo escribe Mateo diciéndoles a esas personas que ya conocen, que ya creen, entonces bautícenlos y luego les empiezan a dar unas catequesis para que les enseñen a ellos todo lo que Jesús ha mandado guardar. Ya teniendo en cuenta esto y entendiendo que no hay ninguna contradicción, que lo único que hace la diferencia o que aparenta mostrar una contradicción es simplemente que nosotros no conocemos los destinatarios de a quién le escribió cada evangelista. Por eso es que es tan importante estudiar y profundizar, porque si no, entonces terminamos haciendo lo que han hecho muchos, se quedan con Marcos y olvidan a Mateo. Y no debiera de ser así. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, y que todo el problema lo resuelve los destinatarios, entonces quisiera mostrarles que nosotros como cristianos católicos siempre hemos cumplido estos dos mandatos de Jesús, tanto el de Marcos como el de Mateo. Desde el principio la iglesia lo ha hecho de esa manera y aún así lo sigue haciendo el día de hoy. Les voy a mostrar. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros como cristianos católicos o los misioneros como cristianos católicos van a cualquier parte del mundo donde no conocen todavía a Jesucristo, donde no son creyentes, entonces que pasan a formar parte de estos gentiles o paganos, entonces ¿qué pasa? Obviamente que estos misioneros, estas personas, pues lo primero que tienen que hacer es hablarle a los adultos, hacer que crean en el Evangelio y después los bautizan. Pregúntenle a aquellos misioneros que están en África, que están por allá en tierras de los musulmanes, que están en tierras hindúes, en fin, pregúntenles a ellos y verá que el trabajo que ellos hacen es genial. Ellos van, se mezclan con estas culturas y dicen ellos que muchas veces están años en una cultura de estas y no bautizan a nadie. Pero ellos empiezan a sembrar el mensaje, a trabajar con la gente, a hacer que ellos vayan creyendo y cuando menos piensa, con el paso del tiempo, algunos creen, entonces se bautizan. Ahora, ¿qué sucede cuando estas personas adultas que no conocían el Evangelio, que ahora conocen a Cristo Jesús, creen y se bautizan? Pues ellos se dan cuenta, por medio de toda la enseñanza que han recibido, de lo importante que es el bautismo para ser hijos de Dios, para ser hermanos en Cristo Jesús, para ser herederos de las promesas de Dios, para formar parte de la iglesia cuerpo de Cristo, en fin, son tantas cosas que algún día las hablaremos
de lo que es tan importante el bautismo para un nuevo nacimiento, etc. Entonces, cuando ellos entienden eso, dicen, oiga, yo también quiero que esas bendiciones sean para mi familia, para mis hijos también. Y entonces es cuando ya la iglesia les, les aplica el mandato de Jesús o cumple con el mandato de Jesús en Mateo 28. Entonces, ellos piden el bautismo para sus hijos y después se les da unas catequesis y unas enseñanzas para que ellos conozcan la fe de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina. Entonces, ojo, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros en la iglesia no bautizamos niños, en la iglesia bautizamos hijos de creyentes. Póngale cuidado a lo que se estoy diciendo. No bautizamos niños, bautizamos hijos de creyentes. La muestra de que no bautizamos niños es que no vamos a cualquier cultura que no conoce de Cristo y cogemos los niños y los bautizamos porque si no. Solamente se bautizan hijos de creyentes y por eso en la ceremonia de bautismo el sacerdote pregunta a padres y padrinos, ¿ustedes qué están pidiendo para el niño? Y ellos dicen, pedimos el bautismo. Entonces, hay que poner mucho cuidado para que podamos entender eso. Entonces, ya ellos piden el bautismo, se bautizan y luego vienen las catequesis donde les enseñamos a guardar lo que Jesús ha mandado. Yo siempre que miro esto, yo hago una reflexión y se las quiero dejar a ustedes. Nosotros cumplimos con el primer mandato de Jesús. Listo, bautizamos los niños, bautizamos, los llevamos y los bautizamos. Pero esta segunda parte de enseñarles a guardar lo que Jesús ha mandado, no la hacemos. Y no la hacemos por varias razones. La primera, porque muchas veces nosotros ni la conocemos. No nos hemos preocupado por estudiar estas cosas, cuál es la doctrina del Señor, cuáles sus mandatos, qué es lo que nos ha mandado cumplir. Entonces, como no lo sabemos, muchas veces ni siquiera lo enseñamos. Y otros que lo sabemos o que lo vivimos por tradición, pues nos olvidamos de los niños y creemos que esto es una catequesis que se las tienen que dar en la iglesia. Y no, esta es una catequesis que se la debemos dar tanto como padres como padrinos de una manera especial, los padres que estamos todo el tiempo con los niños. Entonces, ojo con eso. Hay que cumplir el mandato completo, no solamente bautizarlos, sino enseñarles a guardar lo que Jesús ha mandado guardar. ¿Podemos probar nosotros con la Biblia de que la Iglesia Cristiana Católica lo ha hecho siempre así? Por supuesto que sí. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, un capítulo después de la muerte del primer mártir Esteban, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar, dice así. Hechos 8:4. Pero cuando fueron esparcidos, entonces ellos después de la muerte se esparcen por diferentes lugares y miren lo que pasa. Pero cuando fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos no dejaban de anunciar el Evangelio y de cumplir con el mandato que Jesús les había dado. Entonces, se fueron por diferentes lugares anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, mira por acá lo pongo, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces Felipe se fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a predicar a Cristo Jesús. Por lógica, si él va a llegar a la ciudad de Samaria, donde todavía no conocen a Cristo y no son cristianos, ¿a quién le va a predicar? ¿Va a traer a los niños recién nacidos y los va a bautizar? Pues por supuesto que no. Lo van a matar a pedreadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues él tiene que reunir a los adultos o con los que se encuentre, predicarles el Evangelio y ya cuando ellos creían, entonces se bautizaban. Y eso es lo que nos muestra el versículo 12. Si adelantamos el versículo 12, dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense qué detalle tan interesante. Él va a Samaria, empieza a predicar a Cristo el Evangelio y cuando ya creen en el mensaje que él les llevó, entonces se bautizaban hombres y mujeres. Quiero también decir aquí lo siguiente. Algunos hermanos de algunas iglesias protestantes dicen, pero mire, una prueba más de que no se bautizaban niños, se bautizaban eran hombres y mujeres. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí no dice niños ni niñas, aquí no dice jóvenes ni jóvenes, aquí dice hombres y mujeres. La pregunta es, ¿un niño recién nacido no es un hombre? ¿Una mujer recién nacida no es una mujer? ¿Una niña recién nacida no es una mujer? Claro que sí. Entonces esto incluso lo que abre la puerta es para que entendamos que el bautismo es tanto para hombres como para mujeres. Pero no dice la edad, porque ahí no aclara la edad. Pero vamos a suponer que ellos tienen razón, que estos eran simplemente adultos. Entonces vamos a mirar donde cuando los adultos creían y se bautizaban, pues también bautizaban a todos los de su casa.
y no excluye a los niños. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 29 al 33, recuerden que en ese capítulo 16, desde antes, lo que ha sucedido es que Pablo y Silas están en prisión, están orando y cantando himnos al Señor. El Señor se manifiesta, se abren puertas y ventanas para todos, nadie se vuela, pero cuando el carcelero vio que todo estaba así, sacó una espada para suicidarse. Cuando él saca una espada para suicidarse, Pablo le dice, no, tranquilo, no te hagas daño, que estamos todos acá. Y vamos a leer entonces estos versículos para que lo hagamos más rápido, desde el versículo 29. Él entonces pidió luz, entonces el carcelero pidió luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a ver cuál es ese camino o qué es lo que ellos tienen que hacer si quieren ser salvos, tanto él como los de su casa. Miren lo que dice. Versículo 32. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, algunos dicen, ¿vio que antes les predicaron? Sí, les predicaron, pero esto todo sucedió en una sola noche. Y para conocer toda la enseñanza de Jesús, todo lo que Jesús mandó a hacer, eso no se alcanza en una noche. Entonces, dice, y a aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o con todos los de su casa. Entonces, el hombre pide una luz, le anuncian, le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Luego le van a decir cómo es salvo él y la casa, y le anuncian en la palabra del Señor y luego dicen, se bautizó él, el carcelero, con todos los de su casa. En esta cultura donde no existía la planificación familiar, era muy difícil que no existieran niños ahí, era muy difícil. Pero lo importante aquí es el mensaje que nos deja. Por la fe del padre que era el jefe, se bautiza toda su casa. Lo mismo nos va a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 14 y 16, cuando nos va a decir ahí que él solo bautizó a Estéfanas y a toda su familia, dejándonos la intuición también de que cuando creyó Estéfanas, pues entonces toda su familia abrazó la fe en Cristo Jesús y se bautizó toda su casa. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, aquí no hay ninguna contradicción. Lo único era simplemente investigar a qué tipo de personas le escribió Marcos su Evangelio y a qué tipo de personas le escribió Mateo su Evangelio. Y cuando entendemos eso, entendemos que antes lo que Jesús está haciendo no es contradecirse, sino que está dando un mensaje más integral y más claro de lo que hay que hacer. Cuando vayamos a culturas, incluso el día de hoy, si nos encontramos con alguien que no conoce nuestra fe, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es predicarles para que crean y luego reciban el bautismo. Pero cuando ellos ya creen y reciben el bautismo y entienden la importancia del bautismo, entonces ellos piden el bautismo para sus hijos, para que ellos también reciban todas esas bendiciones, y ahí cumplimos el mandato de Jesús en Mateo 28, que es que los bautizamos y luego les enseñamos a que guarden todo lo que Jesús ha mandado. Entonces, mis queridos hermanos, espero haberles podido explicar así cortamente que no hay ninguna contradicción y la importancia de que entendamos los destinatarios, a quién le escribe cada persona el libro, que es una clave también muy importante para entender el mensaje que dan. Y nos damos cuenta como antes lo que están haciendo ellos es poniendo el mandato que Jesús les dio de una manera mucho más clara y más integral. Entonces, mis queridos, hermanos, espero haberles podido ayudar, porque a lo mejor ustedes se han encontrado con unos hermanos de estas iglesias que dicen que no bautizan niños porque según el Evangelio de Marco, primero tienen que creer y un niño no puede creer porque está muy pequeñito. Entonces, ya ustedes les pueden mostrar claramente, de acuerdo a los destinatarios a los que les escribió Marcos, que Jesús, no, lo que está diciendo no es que no se pueden bautizar niños, sino que cuando vamos y hablamos con personas que todavía no conocen la fe, primero hay que predicarle a los adultos para que crean y se bauticen. Pero cuando ya hemos logrado eso, ¿quién no quiere como cristiano que su hijo reciba todas las bendiciones que da el bautismo y el ser hijo de Dios y el ser cristiano y el ser heredero de las promesas? ¿Quién no lo quiere? Y como nuestros hijos son nuestra responsabilidad, así como lo son para las vacunas, para la alimentación, para todo lo que nosotros queremos de ellos, pues mucho más para lo que les dará la vida eterna y para lo que los hará hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les dejo
para que ustedes lo revisen nuevamente, lean las citas bíblicas, marquen muy bien en sus Biblias. La idea es que cojan sus Biblias y marquen muy bien todo esto. Y sobre todo, lo que les digo, compartan este video con familiares, amigos y conocidos para que así ellos vayan conociendo más y profundicen un poco más sobre estos temas de la palabra de Dios. Y el día de mañana, cuando les vengan con una cosa de estas, sepan qué responder, o al menos no los engañen tan fácil como los han estado engañando. Si te gusta el video, suscríbete, dale like, compártelo y estamos pendientes porque tenemos mucho material como este que les traeremos a ustedes para que cada vez conozcamos muchísimo más de todo lo que el Señor tiene para nosotros en su santa palabra. Un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.